¿Quién más están de las compas que van? Romina, un gusto. Y bueno, todas acá estamos con Nati. Muchas gracias, Nati, por los enlaces y tu militancia, que siempre estás ahí al pie del cañón, y sabemos lo que es estar de este lado cuando los medios no son favorables y aparece una oportunidad. Todas corremos para que podamos tener ese espacio para poder expresarnos. Así que gracias, Nati, por haber hecho enlaces y conexiones y haber estado, ¿sí? Así que bueno, esto es, ya te presentaste, vas a hablar, así que vamos todos para el mismo lado, que es la idea de ir de alguna manera deconstruyendo todo lo que ha sido este avasallante estado patriarcal en el cual hemos crecido la mayoría y que lamentablemente seguimos padeciendo y sufriendo, y en muchos casos de incredulidad de quienes deben cuidarnos y protegernos cuando somos niños. Así que yo les pido, no sé quién quiere empezar a hablar de ustedes. Mi idea por ahí era que empezara Celeste, pero por ahí puede empezar Nicolás y hasta tanto Norma y Edith vayan entrando. Y Ahí así Norma ya estamos. está O conectada. Romina también podría ser que haga un pantallazo y después continuaría. Perdón, Nerida, ahí Norma ya está conectada del movimiento por la ley de derecho al tiempo. Hola, adelante Norma. Hola, buenas noches. Bueno, soy Norma y mi nombre es Norma Fernández, vivo en Oberá, Misiones, si bien, bueno, hace 30 años que vivo en Misiones, pero siempre mi lugar de nacimiento y de crecimiento fue en Buenos Aires. Nos conocimos con Nicolás, Edith, Celes, a partir de empezar a pensar en una posibilidad de cuidar a nuestros niños, niñas y adolescentes en función de construir en esta misma línea que decía Nélida, esta idea de hablar de abuso sexual infantil y empezar a nombrar esto como una violencia sexual hacia las infancias y adolescencias, porque de infantil no tiene nada. Soy abogada del niño y también soy especialista en protección de derechos de niñas, niños y adolescentes. Por otro lado, soy docente y bueno, y trabajo actualmente en la docencia y también trabajo en 2 direcciones de niñez municipal de la provincia como asesora jurídica. Por tanto, esta problemática que justamente violenta a las infancias y las adolescencias es algo que discutimos a diario con Nicolás, con Celeste, con Edith, en función de ir encontrando algunas propuestas de alternativas de leyes para poder presentar y bueno, encontrarle la vuelta a lo jurídico para que la protección sea real. Así que bueno, soy coescritora del proyecto de ley dentro de este movimiento por la ley de derecho al tiempo, junto con Edith, Nicolás y Celeste. Bueno, sería bueno como que fueran desarrollando parte ya de lo que es esa ley y las implicancias que tendría con esta no prescripción, ¿sí? Que es cualitativamente importante para todos quienes han sido de alguna manera víctimas de toda esta situación. Y bueno, atravesar todo lo que ha sido la situación de ASI, y sé que pueden inclusive informar sobre lo que ha pasado con el SAP. Así que yo les doy que ustedes continúen, que son quienes han estado en estos últimos debates, que yo no pude ir a la Facultad de Derecho. Así que bueno, adelante compañeros, ustedes desarrollen la temática y vamos avanzando.
Nicolás, ¿querés comenzar con los plazos de prescripción? Ya se sumó Edith, que va a hablar de SAP, seguramente, y bueno, y nos vamos a ir complementando en esto de la imprescriptibilidad. Bien, sí, bueno, en Argentina los plazos de prescripción para los delitos de violencia sexual en la infancia siguen corriendo más allá de las leyes, las nuevas leyes que se fueron incorporando, como la ley Piazza, que es de 2011, que ya es un primer intento legislativo en decir que los delitos de la infancia, los delitos de abuso en la infancia no tienen que prescribir. Ya fue como un comienzo de decir, este es un delito especial y no puede prescribir como un delito común. Después ya en 2015 se sancionó la ley CUNAT, que es la ley que está vigente hasta la actualidad, que suspende los plazos de prescripción hasta que la víctima sea mayor de edad y aparte interponga la denuncia. O sea, por ejemplo, si un niño o una niña hoy es víctima de un delito de violencia sexual, podría denunciar a los 50 años y el Estado tendría la obligación, según esta ley, de iniciar con todo el proceso penal. No obstante, esta ley, como se sanciona en 2015, solo rige para los casos de 2015 en adelante. Todos los casos anteriores a esa fecha eh, estarían prescriptos prácticamente. Se regirían desde 2011 a 2015, se regirían por la ley Piazza, y de 2011 para atrás prescriben como un delito común. Prácticamente antes de 2011, un niño que sufría o una niña que sufría un abuso, ya el otro día tenía que preocuparse por denunciar, si no, le empezaban a correr los plazos de prescripción. O era el progenitor el que tenía que denunciar, los progenitores, pero ¿qué pasaba? Muchas veces el progenitor era el abusador y la denuncia no se hacía nunca y capaz recién el sobreviviente a los 19, 20 años tomaba conciencia de lo que había pasado, denuncia y para el Estado argentino estaba prescripto. Entonces, todos los casos ocurridos desde 2011 para atrás, hoy están prescriptos y no se le aplica la ley CUNAT. Entonces, ante esto, es que, bueno, nosotros vimos esta problemática y empezamos con tratar de redactar un proyecto de ley que pueda darle esa tutela judicial efectiva a todas las víctimas, incluso las que son anteriores a 2011. Es muy difícil porque estamos yendo contra un principio, el de irretroactividad de la ley penal, y contra el principio de legalidad, que son principios constitucionales, pero para ir contra esos principios también usamos principios constitucionales. Por ejemplo, tutela judicial efectiva es un principio que surge desde el año 1948 con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, o sea que ya está vigente desde el año 48, y la tutela judicial efectiva es un principio del derecho donde todo ser humano tiene derecho a un juicio justo. Todos tenemos derecho a acceder al servicio de justicia. No puede ser que una víctima denuncie y el Estado le diga, no, denunciaste muy tarde, ya está. Entonces basamos, en uno de los fundamentos en los que basamos es en el principio de tutela judicial efectiva. Otro de los fundamentos, el de la debida diligencia reforzada. Esto es que el Estado tiene la obligación de redoblar sus esfuerzos para hacer la investigación penal. O sea, no puede basarse en una ley de fondo como es el Código Penal y decir esto prescribió. No, el Estado tiene la obligación internacional asumida de redoblar sus esfuerzos y darle el acceso a la justicia por lo menos a todas las víctimas y sobrevivientes. Un principio también muy importante, que son todos principios internacionales, constitucionales, o sea, estamos atacando con principios que son de la misma jerarquía. Estamos poniendo principios de la misma jerarquía en la balanza de la justicia y que pesan más los principios que abogan a favor de la víctima y no tanto a favor del victimario. Otro de los principios es el de no discriminación, que yo creo que este es uno de los más importantes porque hoy por hoy, con estas dos leyes que se sancionaron en Argentina, que es la ley Piazza en 2011 y la ley CUNAT en 2015, se generó una categoría de víctimas, o sea, tres categorías de víctimas. Entonces hay un trato diferenciado para cada una de esas categorías. Antes de 2011, las víctimas tienen el delito prescripto, no pueden denunciar. Entre 2011 y 2015, que es donde rige la ley Piazza, podrían llegar a denunciar, pero habría que ver los plazos, porque la ley Piazza lo que proponía era que
se suspendía los plazos de prescripción hasta que la víctima sea mayor de edad. Cumple la mayor edad y le empieza a correr el plazo en contra para interponer la denuncia. Entonces, la mayoría de los casos que están entre 2011 y 2015, que es donde rige la ley Piazza, muy probablemente hoy también ya están prescritos. Y después de 2015, que es donde rige la ley CUNAT, bueno, ahí suspenden los plazos de prescripción hasta que la víctima sea mayor de edad e interponga la denuncia. Entonces, prácticamente hay 3 categorías de víctimas, donde algunas van a tener acceso a la justicia, otras tal vez tengan acceso a la justicia y otras directamente no van a tener acceso a la justicia. Entonces hay un trato diferenciado para los sobrevivientes. Por eso decimos que el ordenamiento jurídico actualmente, el ordenamiento argentino, está haciendo una discriminación de las víctimas. Otra característica y un fundamento muy importante también del que hablamos es el daño continuado. Y esta es una teoría que se usaba, por lo que habíamos investigado, se usaba mucho en la medicina. El daño continuado en lo que es medicina se produce cuando, por ejemplo, hoy un médico hace una cirugía y el daño viene después de la cirugía, bueno, que el paciente tenga derecho a poder denunciar. O sea, hay un daño que viene después de los hechos, que se extiende a lo largo de la vida del paciente después de los hechos. Entonces tratamos de adaptar esa teoría también a lo que es la violencia sexual, porque la violencia sexual no solo daña en el momento, sino que sigue produciendo daño a lo largo de toda la vida del sobreviviente. Entonces no puede ser que un hecho que provoca daños para toda la vida prescriba. ¿Sí? Entonces, creo que también este es uno de los fundamentos más fuertes para que el Estado no trate estos delitos como delitos especiales, no delitos comunes. No tienen que prescribir los delitos de violencia sexual en la infancia. Esos serían más o menos los fundamentos más fuertes de nuestro proyecto de ley, el que redactamos. Sí, yo quisiera agregar que nosotros, para poder pensar en estos principios que muy bien describía Nicolás, nos paramos directamente en otro paradigma, ¿no? Es decir, lo que hicimos fue empezar a pensar desde la víctima y no desde quien produce este crimen, ¿no? Cuando Nicolás dice lo del daño continuado, uno lo tiene que equiparar a la tortura. Y cuando uno lo piensa desde el aspecto de la medicina, es porque este delito además se encuadra en un problema de salud pública. Entonces, la mirada tiene que ser desde el interés superior del niño, que no es una frase hecha, sino que es justamente un principio procedimental dentro de lo que es la justicia. Y para eso hay que pensar en que este adulto que hoy vemos necesita un tiempo para poder denunciar. Por eso, generalmente, su causa prescribe. No es que porque se deje estar o porque no conocía la ley, sino porque necesita un tiempo para poder contarlo, ¿no? Entonces, cuando está preparado, cuando ha metabolizado esto como algo, esto de metabolizar tiene que ver justamente con poder desechar la toxicidad que eso produjo en su cuerpo y en su psiquis, ya su causa ha prescripto. Y si pensamos en ese niño que fue, lo primero que tenemos que pensar es que el niño tiene un plus de derecho. Y estamos, como decía Nicolás, frente a un derecho especial, a un delito especial, ¿no? Entonces, si nosotros analizamos un delito especial con un plus de derechos que tiene el niño o adolescente, entonces es desde ahí donde nosotros decimos que este proyecto de ley es viable. Y no estamos discutiendo si el código de fondo, que es el Código Penal, dice o no dice. Lo que estamos diciendo nosotros es que las leyes constitucionales y las leyes convencionales no pueden ser inferiores a un código de fondo. ¿Se entiende? Por eso nosotros estamos realmente seguros de esto que nosotros estamos planteando, ¿no? Y que tiene que ver con justamente esto que decía Nélida cuando empezaba, que es con empezar a despatriarcalizar todas estas miradas, ¿no? De quien decide
quién debe tener justicia y quién no. Y por otro lado, también sabemos que a la víctima solo le quedan los juicios por la verdad, que es una alternativa, pero que lo único que le va a confirmar este juicio es que tenía razón, que lo que dijo siempre fue verdad y que el victimario fue esa persona, o sea, todo lo que la víctima ya sabía. Y en relación a eso, después, si ustedes quieren, podemos hablar de fallos que han utilizado muy bien estos principios de los que hablaba Nicolás, con los que nosotros fundamentamos nuestro proyecto de ley, que se basaron en este proyecto, y bueno, por lo menos alcanzaron una parte que no es para consuelo, pero por lo menos han logrado que al Estado se lo castigue por la responsabilidad que ha tenido justamente por no haber podido hacer efectiva la tutela, ¿no?, que le correspondía. Así que bueno, después seguiremos contando. Estaba Edith, que podría contarnos el falso SAT para ir teniendo la idea completa, ¿no? Hola, sí, porque en realidad lo que yo iba a exponer en cuanto al SAP tiene un poco en relación a lo que al proyecto, a la situación actual, la coincidencia que cuando damos marcha a este proyecto, salen por añadidura lo que están queriendo presentar en cuanto a el proyecto de ley de falsas denuncias, por ejemplo, ¿no? Aumentar la pena en estos casos. Pero yo me quería terminar un poquito con lo de Nicolás y Norma, porque uno de los fundamentos que nosotros estamos tomando también en los proyectos presentados es el tipo de delito que es equiparable al delito de tortura, que es imprescriptible. Entonces, más de una vez estuvimos puesto en discusión en cuanto al alcance o similitud con los delitos de lesa humanidad. No lo pusimos de ese modo, ¿por qué? Porque sabíamos que de cajón iba a ser rechazado. Acá hay una cuestión política de que lo que sabemos que puede llegar a tratarse o no. Pero si lo vemos desde el ojo de la responsabilidad del Estado en tener que ver el tipo de delito y las secuelas que trae, hay una responsabilidad omitiva de no llevar a cabo esto. Incluso uno de los proyectos es el de la Comisión por la Verdad, justamente para llevar a cabo la investigación sobre estos hechos. Entonces, si a la par hoy en día se está cuestionando hasta la ESI, que probado está que la ESI ha venido a demostrar o a ver nuevas denuncias de tema de abuso, que otra de las cosas más que van también en este proyecto, de eliminar la palabra abuso como el término que realmente corresponde, que es la violencia sexual. Porque si no estamos todavía tomando a la víctima como objeto a ser usado, ¿no? Porque esa es la terminología del abuso. En cuanto a lo que refiere Norma, de que iba a referir al SAP, en realidad no es que me iba a referir al falso síndrome de alienación parental, sino al uso que se le está dando. ¿Y para qué vino a juego? En realidad viene con el hecho de que la víctima, o se usa como que en realidad el niño, niña o adolescente que denuncia, en realidad está siendo inducido por la madre despechada, y bueno, esa utilización en un delito tan aberrante que es, es muy difícil que lo pueda denunciar un niño. Cuando realmente lo denuncias, porque se lo denuncia a la persona que tiene de confianza y que es con el que está seguro que lo va a apoyar, ¿no es cierto? Entonces, esa persona, llámese la progenitora, un pariente cercano, al que le tiene confianza, los profesionales, porque también convengamos que en esto también está el llamado backlash, cuando se ataca a los profesionales que hacen una denuncia en pro de el niño que les manifiesta lo que le está sucediendo. Entonces se vuelve a decir que es el profesional el que está instigando o que le implanta recuerdos o situaciones semejantes, algo que es una barbaridad. A ver, esto de la implantación de recuerdos que viene hoy en día, hasta una persona llamada que dice que es del CONICET y trata de mantener como científico algo que no lo es porque se ha venido demostrando
pero con hechos reales, de que los sobrevivientes a veces en un estado particular o vuelven a un lugar determinado, recuerdan, ¿no?, los hechos vividos. O sea, es justamente en eso lo que estamos tratando de manejar, que es el derecho al tiempo. Cada uno tiene el tiempo para poder decirlo, para poder denunciarlo. Si esto con la ley CUNAL ha venido y se ha demostrado, entonces no podemos, como dice Nicolás, dejar afuera a todos los demás, porque va desde la esencia del ser humano, no es algo que se descubrió, no es un aumento de pena por la gravedad misma, no, estamos hablando de algo que estuvo desde antes, ¿sí? Entonces, si vamos a tomar en cuenta la protección, la tutela judicial efectiva que se tiene por las convenciones, mucho más entonces tiene que tenerse en cuenta esta imprescriptibilidad. Y en cuanto a lo que estaba refiriéndome del síndrome de alienación parental, el falso síndrome, no es casual que en este momento que nosotros venimos presentando este proyecto, a la par vuelvan a aparecer hasta formarse congresos insustanciados, porque no hay, hasta la Organización Mundial de la Salud ha dicho que esto es algo, no tiene ninguna base científica. Está reprobado por todos los colegios de psicólogos de la República Argentina y también internacional. Entonces, se está batallando en contra de algo, de un derecho de las víctimas, y que no es fácil poder decirlo, ponerlo, denunciar. Bueno, más que nada eso, no sé si quiere continuar Celeste. Hola, buenas noches a todas. Gracias por cederme la palabra, compañera Edith. Justamente siguiendo, ¿no? Bueno, saludando primero a todos, disculpándome por la tardanza. Quiero agradecer acá a la Red Territorial Tejiendo Matria por el espacio. Mi nombre es Celeste, soy de la provincia de Jujuy. Fundé la ONG Juntas por la Acción y desde ahí es que venía haciendo mi activismo, y lo cual comienzo haciéndolo en el 2010 por causa de que justamente ya se empezaba a hacer la mala propaganda a la educación sexual integral, ¿no? Y concluyendo con todo esto, la problemática que plantearon y explicaron muy bien mis compañeros, que los llevó a la redacción de estos proyectos de ley por la imprescriptibilidad, y a mi compañera a hablar del síndrome de alienación parental, fue también con lo que yo me encontré como sobreviviente en mi provincia, que buscando como sobreviviente que yo padecí una violencia sexual a los 16 años, en el 2003 y luego en el 2007, y en el 2007 fue cuando me decido hacer la denuncia, y ahí fue mi primera experiencia de la revictimización, de acercarme a la policía y que la policía me juzgue por salir de un curso de oratoria a las 7 de la tarde y culparme por cómo estaba vestida. Esa fue muy impactante, esa revictimización en mi salud, en mi vida, hasta el día de hoy lo puedo decir. Fue por eso que tomé la fuerza y el impulso desde ahí en fundar una ONG buscando primero información, y luego buscando información me empiezo a dar con la realidad de que en mi provincia existían muchas chicas que se desanimaban en continuar una denuncia, en ir a hacer una denuncia o en acceder a un proceso judicial, ir a la justicia o en continuar ya un proceso judicial habiendo pruebas y todo. Y entendí que tenía que ver, que era un problema porque te afecta terriblemente la salud. Hay un impacto no solamente en la salud mental, sino en la salud física. A raíz también del 2016, digamos, inmediatamente pude tener los primeros problemas de salud, desde anorexia, parálisis facial, ataques de pánico, depresión, y que me llevó, de hecho, yo trataba de sobreponerme y continuar, y aún así salir del secundario, que me costó muchísimo terminar el secundario, me costó muchísimo en la facultad. Mis padres ignoraban muchas temáticas porque no había información, pero también ellos no relacionaban que todos esos problemas de salud
tenían que ver a raíz de lo que yo había padecido a los 16 años. En el 2007 me vuelve a pasar y entonces ahí se agrava todo mi problema de salud. Hasta eso yo había ingresado a la Facultad de Derecho y estaba cursando Derecho Penal. Ahí es cuando recibo, cursando esa materia, recibo más información, indago y encuentro en la universidad más, digamos, información con respecto a que la policía estaba obligada, tenía que salir a investigar, a buscar a la persona, al agresor. Desde ahí es que entiendo la problemática de la imprescriptibilidad. Hoy, si yo quisiera denunciarlo, ya está prescripto. Y desde ahí entiendo que también hay personas que sí conocen a su agresor, que conocen el domicilio, quién fue y todo, y aún teniendo los datos para poder iniciar, la justicia le dice que ya pasó un plazo. Y entonces digo, si esto tiene un impacto, desde ahí es que me abrazo al lema, si el dolor no prescribe, que el delito tampoco prescriba, ¿no? Y si es un delito de tortura, yo realmente en algunos momentos, en unas etapas en las que tuve muy mal de salud, yo pensaba que me sentía muerta en vida. Entonces, desde ahí es que entiendo todo el impacto y de la importancia de la educación sexual integral y me empiezo a llevar la ESI de manera informal a través con compañeras que se ofrecían y me decían, yo también pasé esto, y de manera voluntaria íbamos a los barrios y llevábamos la educación sexual integral. Y bueno, y así a la gente que se animaba a llevar un proceso judicial, así también se fue sumando Nicolás, que también trabaja en la ONG, nos fuimos viendo de que utilizaban lo que mi compañera bien explicó acá, el falso síndrome de alienación parental, con lo cual también era una manera, o bien delegitimaban y no se accedía a una cámara Gesell, se denegaba porque caía el testimonio, o si no, lo hacían caer, o si no, se buscaba todo otras estrategias para buscarle si la madre había criminalizar a la madre, o buscarle algo de que la madre estaba mal psicológicamente y que no podía estar a cargo. Siempre se buscaba algo de la otra parte para poder frenar. Y de ahí que yo estoy convencida que realmente los proyectos de ley tienen que salir por ahí. Hay personas que son del ámbito judicial que me han dicho que ya hay fallos y los cuales con esos fallos se podría solucionar, pero en realidad nosotros no podemos estar en la espera y en las manos de la interpretación de un juez, sino que exista algo una normativa como la del derecho al tiempo de las víctimas, que considere esto, ¿no? Que le dé una solución en primera instancia a las personas que se decidan, y porque cuando uno se decide denunciar, no lo hace en una cuestión de venganza, lo hace para poder cerrar y poder continuar, y además para que los agresores no queden libres haciendo daño a otras personas. Cuando también hay un detalle que quiero explicar acá, que cuando, por ejemplo, yo hice la denuncia, yo pregunté si podían hacer un identikit de esta persona para poder buscarla a mi agresor, y ellos me dijeron que en esa semana, en esa zona, esa persona ya había atacado a otras personas. Sin embargo, como no fue como minimizaron, ahí es lo que también digo, la policía no está capacitada, eso también me llevó, digamos, a llegar y a concluir de esto cuando surge la oportunidad de la invitación a la conferencia ministerial a través del movimiento Valiente Latam, fue que convocamos a la conformación de la Mesa Nacional, y ahí diferentes organizaciones de distintos puntos del país empezamos a querer visibilizar todo a nivel nacional, cuáles son esos obstáculos con los que nos encontramos las organizaciones sociales y los sobrevivientes a la hora de denunciar. Y fue muy interesante todo este proceso que comenzamos en abril, porque la verdad que todos estábamos en acuerdo, en consenso, la verdad que salieron los diferentes puntos que, si bien acá me voy a tomar el tiempo de leerlo, la revictimización en el ámbito judicial y administrativo, falta de acceso equitativo a servicios de protección de derecho y justicia al niño y adolescente, falta de aplicación efectiva de las leyes y retroceso en los derechos, violencia institucional y backlash. Bueno, también
propusieron propuestas y recomendaciones, declarar imprescriptible los delitos de violencia sexual en la infancia y adolescencia, declarar los delitos de violencia sexual en la infancia como un crimen que provoca daños continuos, como bien lo explicaba mi compañero Nicolás, y agregar la discapacidad como un agravante en los delitos, crear juzgados especializados en niñez y adolescencia y regular la inteligencia artificial, creación de un organismo de contralor y aplicación de la ESI, Educación Sexual Integral, ¿no? Todos estos puntos que yo les voy a estar acercando la demanda nacional, tuve la oportunidad en Colombia, Bogotá, el día 7, poder acercarlo a una autoridad de la Organización Panamericana de la Salud. Este evento de la conferencia ministerial estuvo convocada por UNICEF. Sí. Tremendo lo tuyo, zarpado. Y bueno, vos no estás vomitando, vos no estás descompuesta, Perdón. vos no estás... Perdón, ahí No, sí. fue Ya Sí, se perdón. recuperó el espacio. Adelante, Celeste. Gracias por Eh, estar y tu testimonio que de verdad me está dejando bastante más que claro de qué lado debemos estar todos cuando estamos justamente en esta lucha, ¿sí? Obviamente. Quienes hacemos algo de derecho tenemos que estar siempre con la víctima, sin lugar a dudas, y creerle a la víctima. Así que bueno, que es lo que a veces no se hace. Adelante, Celeste. Gracias, Nélida. Fue así que en la conferencia ministerial pudimos acercar el documento nacional. La autoridad nos explicaba que lo iba a presentar en el Consejo Regional de la conferencia ministerial para que lo tengan en cuenta en el debate final el día 8, lo cual de acá a unos días vamos a tener las conclusiones, también van a ser publicadas y nosotros lo vamos a estar acercando a las redes como la red de Tejiendo Matria, para que también tengan acceso a leer los resultados. Pero por lo que hemos escuchado el debate, hemos escuchado que por lo menos han tenido en consideración en 3 de las estrategias en las que se ha plasmado, no solamente en Argentina, también tuvo un objetivo y hubo una estrategia muy importante, que no solamente lleguen, digamos, cada país de manera autónoma, sino que los países, cada sobreviviente de países de México, Costa Rica, Bolivia, Chile, Brasil, Perú, Argentina, Uruguay, Venezuela, Nicaragua, Honduras, nos juntamos esta vez a hacer una demanda también regional. ¿Con qué objetivo? De que coloquemos también en los puntos en común, aquellos obstáculos, aquellas problemáticas que tenemos como países, digamos, por ejemplo, uno era el tema de la imprescriptibilidad, por poner un ejemplo, que por ejemplo acá en la Argentina la imprescriptibilidad está un poquito avanzada, mejor que en Chile. En Chile tienen la imprescriptibilidad, pero que sería, como mi compañero explicaba, la ley CUNAT, pero nosotros decíamos que todos nos pongamos en acuerdo que sea imprescriptible en toda la región para que ellos no tengan la posibilidad de poder evadir la justicia. Entonces, eso era como una estrategia, pero no solamente como teniendo en cuenta esta figura, sino también otro tipo de delitos, ¿no? Por ejemplo, que en países como Bolivia la tenencia de material de explotación sexual no es delito y acá en Argentina sí. Entonces, que no tengan la posibilidad de poder huir y evadir la justicia en su país. La verdad que toda esta demanda regional y esta demanda nacional estaban basados en estrategias como Inspire, que ya en Argentina ya se aplica desde hace un tiempo, pero que todavía falta, evidentemente, para que sea efectiva, y también en el convenio de Lanzarote, que bueno, ojalá nosotros nos podamos unir a ese convenio, que justamente es un convenio específico que busca erradicar los delitos de violencia sexual. Nosotros desde ahí estamos encarando, tratando de poder trabajar en base a eso. Y bueno, la verdad que si mi testimonio sirve para poder decir que luchar siempre sirve, las luchas colectivas dan resultados, llevan cambio, ponen en debate, visibilizan. Yo siempre voy a estar levantando la voz como sobreviviente porque justamente me pasaba algo con otros sobrevivientes que escuchaban. Siempre la vergüenza, el no contar, la estigma de decir que no quedar como una loca o como que te estás haciendo la víctima o la pobrecita por contar tu testimonio.
Y bueno, eso es como que gracias a todo el activismo, también ahí también hubo un aprendizaje y un trabajo de mi autoestima. Mi activismo fue como también un camino de sanación. El poder hablar es importante, puedo dar fe de eso, que el hablar es el lugar donde uno puede empoderarse para aprender a pedir algo que muchos no lo hablamos, ¿no? El poder aprender a pedir ayuda. Perder la vergüenza de pedir ayuda, me está pasando esto, visibilizar el problema de la salud mental. Y bueno, y agradezco y felicito y la verdad que estoy muy orgullosa de todo lo que el apoyo de mis compañeras, de mi compañera Norma, Edith y Nicolás, que siempre ellos me están apoyando y que estoy aprendiendo muchísimo de ellos como profesionales, activistas, poniendo todo su conocimiento para que esto se baje no de manera técnica, sino que también para que todos lo entendamos, aquellos que no conocemos el derecho. Así que muchas gracias. Excelente, Celeste, muy claro todo el informe que han hecho. No sé si las compañeras quieren avanzar en este tema y si no le damos para que hacer una ronda primera a Natalia que dé su exponencia de su razón de militancia y por qué su férrea convicción de qué lado estar. Y bueno, esto es lo que sería y seguimos con María y así después hacemos una ronda para que vengan los fallos y todo lo demás. ¿Les parece, compas? Bueno, a mí me cuesta hablar, lo saben todos. Tengo ataques de pánico, me cuesta exponerme. Soy sobreviviente de ASI, sobreviviente de un intento de femicidio. Soy no binaria. Tengo una hija en transición, así que saben de qué lado estoy, ¿no? Me tengo que parar en la lucha porque tengo hijas y no quiero que le pasen lo que yo pasé. Y ya me pongo sentimental porque escucho todo esto y muy a flor de piel todavía todo. Pero gracias por el espacio y si puedo hablar a alguna compa de la red que sabe que la paso mal hablando, agradezco. Muchas gracias. Gracias, Ro. No, Nati, gracias a vos por tener la fuerza de estar siempre presente de este lado, ¿sí? La trinchera no es fácil y todas quienes militamos sabemos por qué tenemos que hacerlo, porque es el respeto por nosotros mismos y por lesotres. Lesotres somos nosotros, así que bueno, esto es lo que tenemos que tener siempre presente. Así que bueno, que sigan las compañeras. María, Mary, ¿estás por ahí? Hola. Sí, por Hola. favor, Romina, por favor, sí, dale. Ya me había presentado, Nelia, pero me parece que fue un ratito antes que vos te presentes, no sé si me viste. Yo ahora no voy a prender la cámara, les voy a explicar. Nunca me había pasado lo que le pasó a Nati, pero ahora escuchando toda esta presentación que hicieron, que yo les sigo, la verdad que Derecho al Tiempo les sigo hace muchísimo, bastante, pero en el chat de último que se organizó lo del escribir posicionamiento internacional, estoy hace poco y les escucho bien, con conciencia ahora, y la verdad que yo soy sobreviviente de 14 años de sistemática violencia en un montón de índoles, sobre todo índole sexual, y la verdad que no quiero exponer mi cara porque me está costando una banda todo lo que escuché y todo lo que me está movilizando. Yo pude denunciar, tenía 17 años, casi 18, o sea, como que, no sé, nunca fui muy consciente de si tuve o no derecho al tiempo, de si me quedaba poco tiempo para poder denunciar o no. Yo en el momento que, no sé, mi vida era muy violenta en muchas formas, y en un momento se lo dije a mi papá, que era un ser violento, pero no era el pedófilo, y él me llevó a denunciar, así, con violencia. Y yo, esto fue en el año 2004. Yo pasé por un proceso administrativo horrible, que yo me acuerdo que entré en un pasillo de coso de chapa, de archivos de chapa, y un varón solo en el fondo de ese pasillo, yo sola con ese varón solo, en una computadora, me decía, bueno, dale, decime qué te decía. Y yo me decía así, esta frase, aquella frase.
Bueno, a ver, y le decía, "Uy, ¿qué más?". No sé, me tocaba la pierna. Bueno, ¿y qué te hacía con la pierna? Y como que, no sé, fue horrible, torturante. Después tuve como una ronda médica. Esto fue en cosa en Campana, ¿cómo se le dice? En la fiscalía, no, bueno, pero en la parte legal de Campana. Yo hoy soy politóloga social, esto fue hace, no sé, como 20 años. Sí, 20 años. Em, y en Campana, evidentemente, la justicia no tenía, no sé, gente muy ética trabajando, porque todas las causas más terribles siempre estaban en Campana y nunca se resolvían. Yo fui a dar ahí, porque me correspondía, yo vivía en Exaltación de la Cruz, que es un municipio cerca de Pilar, que es donde vivo ahora, y me correspondía Campana, y sí me hicieron una ronda médica en donde la psicóloga fue la única psicóloga que me pudo demostrar humanidad en 20 años después que hice terapia y nunca encontré en un sistema de salud mental un momento de encuentro y reconfortamiento. Sí, capaz que en alguna medicina holística me encontré más humanamente con los demás, pero en el sistema de salud mental jamás. Eso no me quita de ser una militante por los derechos humanos y por la conformación de todas las instituciones públicas que podamos, que sean integrales, intersectoriales, interculturales, y que defiendan las infancias, ¿no? O la vida desde la infancia. Bueno, todo esto les quería contar en tanto lo que me moviliza por mi historia personal. Yo no suelo contar así, exponerme así en un grupo de personas que no conozco, mi historia personal, pero sí lo he contado y me parece re importante todo lo que venimos construyendo en el movimiento de lucha contra el ASI. De decir somos sobrevivientes, nos pasó esto, yo he conocido historias terribles. Me encantó eso, como lo dijo Cele, de poder ser un puente para poner sobre el mantel realidades que otras personas no pueden. Eso me repasó también en la vida. Pero lo que quiero decirles es, yo les conté, soy politóloga social y las escuchaba y entendía que ustedes estaban explicando los argumentos y manifestaciones que tenemos las personas que queremos defender eh, a las infancias y a las adolescencias y a cualquier persona que sufra violencia sexual, ¿no? Pero sobre todo a las infancias que son seres en construcción y en desarrollo. Entonces, esos son nuestros argumentos y está hermoso como los pusieron y la propuesta que tienen, pero yo digo, ¿cuáles son los argumentos del otro lado? ¿Los tenemos claros? O sea, evidentemente nos dicen que no, está bien, se puede prescribir, listo. ¿Por qué? ¿Cuál es el argumento? O sea, evidentemente es un argumento horrible, poco ético, por eso nosotros salimos a decir todo esto, a decir, che, hay otros argumentos más éticos, lo podemos discutir, discutámoslo. Pero cuando decimos, capaz que esto sí es una crítica, cuando decimos no es posible que esto sea así porque existe un encuadre legal, es posible, está siendo posible. O sea, siempre estamos en el ser, me voy un poco capaz que a Rodolfo Kusch, pero el estar siendo es mucho más importante a veces en lo legal y en defender la vida. Y el estar siendo es la justicia. Y tenemos que también tomar esa realidad que nos dan y bailar ese baile como hicimos también con, por ejemplo, ahora el libro que criticaron, y salimos a leer ese libro toda la escuela. Y nos tiran con cosas horribles, pero hay que marcar, me parece a mí, es una posición, también los planteos de ellos, porque o sea, estamos bailando el juego que proponen ellos, ellas y ellas. La violencia, los seres que integran la violencia hacia las infancias, que es lo más evidente de que tienen intereses violentos, ¿no? Porque después violencia, digo, estamos todo el tiempo. Ahí, si quieren, puedo contar un poco lo que venimos construyendo. Son 3 años de construcción en red, de un montón de espacios re grosso como ustedes que estoy presentando. Yo, bueno, tengo esta historia personal en donde en mi territorio también construí un montón de cosas, siempre de lo social, digamos, pero Nati en su territorio, que tiene hasta un albergue no binario para personas en situación de emergencia, urgencia o vulnerabilidad. O sea, son todos proyectos re humanos, de comunitarios, que obviamente tenemos una perspectiva política y hasta muchas también partidarias, muchas,
partidaria, y está re bien porque vivimos y estamos siendo política y política partidaria, pero esto, ¿no? Nos damos la posibilidad de expresarnos con respeto, nos encontramos, nos abrazamos, y sobre todo esto, 3 años de talleres, bueno, esto que ustedes nos están proponiendo también es bellísimo, pero también escribir algo, no sé si acá sale un escrito, pero digo, poner sobre, ¿no?, el espacio social, político, nuestra posición, y bueno, fuimos tensionando algunos espacios. También el nombre en sí tiene una historia, que es somos promotores del Tejiendo Matria. Tejiendo Matria, no sé si conocen, no tienen por qué, pero es un registro que se funda con el Ministerio de Género y Diversidad de Nación. Entonces, cuando el ministerio ya lo sacaron, el Tejiendo Matria como que desaparece, digamos, ¿no? Entonces, si bien ya había sido una decisión política de la grupalidad llamarnos Tejiendo Matria, porque esa era la forma en que incentivábamos a participar del registro, cuando se cae el ministerio, es muy importante para nosotros seguir sosteniendo este registro, porque creemos, o quizás en una posición personal, pero que la comunidad es la que sostiene las políticas públicas y al Estado, porque a veces se cae un poco en el discurso de gracias a tal presidente, presidenta, gobernador, tenemos esta política pública, y se deja y se oculta y se invisibiliza la participación de la comunidad, que es fundamental. Ninguna universidad la va a traer una sola persona en un gobierno si no lo puja la comunidad. Somos un espacio abierto a la comunidad, que es comunitario para la comunidad. Queremos proponer modelo de política pública, queremos integrar espacios institucionales del Estado, pero sobre todo con esta mirada, ¿no?, en la comunidad, que como dice los libertarios, ¿no?, esta nueva ola de la derecha, el mercado es más grande que el Estado. Y es cierto, no tiene por qué el Estado ser más grande que el mercado, pero también es cierto que la comunidad es mucho más grande que el mercado y que el Estado, y que es así su naturaleza y está bien que así sea. ¿Queremos un Estado grande? Claro que lo queremos enorme, lo más que se pueda, y gastando todo el gasto público que se pueda para darle beneficios a la población y servicios públicos de calidad. Perfecto. Ahora, eso no va nunca a generar el movimiento social que generan las comunidades, y está bien que así sea. Esa es su naturaleza. Bueno, eso, hasta ahí. Gracias. Bueno, yo quiero decirles que para nosotros, desde la Multisectorial Federal de la República Argentina, que es donde estamos en el MIT, es un gusto y un placer que estén todas las distintas organizaciones y agrupaciones acá, desde obviamente Tejiendo Matria, que fue la que tendió el primer hilo de red, hasta Acción y hasta el movimiento que, bueno, todos son bienvenidos, y nosotros acá, como vuelvo a insistir, Multisectorial Federal de la República Argentina, en Argentina en Red, no es casualidad, yo misma pertenezco y de hecho soy promotora de salud en Tejiendo Matria, habiéndolo hecho antes cuando hicimos Tejiendo Barrio, o sea que, así que bueno, es para mí un placer que estén todos aquí y podamos trabajar todos juntos y seguirlo haciendo, y no quedarnos con el miedo, con aquel que callate, no te metas, que se nos quiere imponer, o no salgas, o no digas, o no hables porque es delito. Bueno, los delitos son todas las violencias que nos están haciendo y nos están ejecutando. Así que para mí es pero más que placentero, el regocijo de mi corazón estar con todos ustedes, porque sé que estamos del mismo lado de la trinchera, compás. A todos. Y cuenten con nosotros, obviamente. Así que ahora seguimos con la ronda que estamos hablando. Gracias, Romina, por su exposición. Es muy, 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 muy motivadora para que tomemos conciencia, quienes todavía por ahí no han podido ver las situaciones o rever sus situaciones, para poder canalizar hacia dónde dirigirnos. Lo mismo Celeste, ese puentecito, ¿sí?, que abre el camino para
hacer el nexo entre el ser y el deber ser y el estar aquí y ahora, pero siendo esto una integridad, una persona con capacidad para que ser escuchada, nos escuchen y nos den el derecho a esa justicia que no nos quieren dar por mil motivos desde el patriarcado. Y si vemos lo que pasa, justamente son 4 cortesanes que hay, no hay ninguna distribución de género en este sentido, como para que tengan una perspectiva diferente. Así que bueno, esto, sigamos, que yo personalmente me siento sumamente elevada en este momento por escucharlas, compa. Esto es lo que puedo decir, muy, muy emocionada por todas ustedes que están sabiendo dar la mano a otros, ¿sí? Así que bueno, no sé quién de las compañeras va a seguir. Faltaba María hablar de su temática. No sé dónde está, que no la veo. Y Mary, ¿estás por ahí? ¿Se habrá ido? No, ahí estás, ahí estás. Adelante, querida Mary. Ahora sí, acá estoy, que había tenido unos problemas de conexión. No sé. Perdón, somos varios que tenemos, por eso yo apagué la cámara, así que bueno. Bueno, para los que no estaban antes, me presento, soy Mary Silva Moyano, sobreviviente de violencia de género, muy sacudida por todas las cosas que están hablando. Agradezco muchísimo el espacio, esto de Argentina Red me parece una base fundamental para poder hacer cambios, porque sí, la militancia genera cambios y tenemos que estar cuanto más juntos, mejor todavía. Me parece que los trabajos que escuché que están haciendo son espectaculares. La verdad que los felicito porque un trabajo muy bueno. Nosotros todavía estamos apuntando a eso, en algún momento a hacer una personería jurídica. Ahora lo que dijo Celeste de la ONG, capaz que nos tienta más, yo qué sé. Eso todavía está por verse, porque todavía estamos allá. Si bien hace mucho tiempo se trabaja desde el Tejiendo Matria, el cambio de políticas de género y que se cierre el ministerio nos deja sin recursos que antes había. No es que había mucho recurso, pero había. Ahora está más difícil. Y bueno, como dijo Romy, nosotros ponemos el hombro y le damos adelante. ¿Qué hacemos? Y bueno, trabajar con mujeres que están en situación de violencia. Un trabajo de prevención, estamos empezando a través de las redes sociales, estamos empezando un trabajo de prevención que me parece importantísimo y en lo personal, a través de la red del Tejiendo Matria, que adoro, quiero impulsar a través de las redes también un proyecto de formación de nuevas masculinidades. No todos los varones son ni tóxicos, ni violentos, ni nada que se le parezca. Hay varones que son divinos, amorosos, cariñosos. Pero apuntamos a poder darle herramientas a los que no son amorosos, que no crecieron en un lugar amoroso, que no crecieron en un lugar donde les enseñaron el respeto, sino que crecieron en algún lugar violento y copiaron esas conductas. Bueno, darle herramientas para poder modificar. Creo que se empieza por ahí. Entonces a mí me importa mucho, mucho, mucho armar ese proyecto con la red. Yo personalmente en la red trabajo en la parte de manejo de las redes sociales y en la parte de organización de los
capacitaciones. Damos muchas capacitaciones que son abiertas a todo público. Pasamos los links por ahí, bueno, y ya van a ver porque ya les va a llegar alguno. Ahora estamos justamente planeando uno de ASI, así que bueno, seguramente nos estaremos viendo. Pero bueno, los felicito por el trabajo que están haciendo. Argentina en Red me parece una maravilla. Gracias. Gracias, Mary. Gracias por la consideración y bueno, estamos todos justamente para cumplir con nuestro rol en la sociedad. Todos tenemos una función que hacer como comunidad, como colectividad y esto es una construcción colectiva, no quepa ninguna duda. Yo tengo una máxima que es en unidad somos y podemos, así que por eso cuando surgió esta convocatoria a través de Nati hablándolo, bueno, dijimos sí, ahora, ya, y la largamos para hacer tendido de redes para encontrarnos todos, ¿sí? Así que adelante, compás. Seguimos con la ronda. Perdón, tiene Diego la mano levantada. Diego, adelante. Bueno, gracias, Zulma. Quería hacer una breve intervención. Me parece muy bien, estoy muy de acuerdo con todo lo que se dice. Las situaciones, bueno, de pasar procesos también no son fáciles muchas veces, pero hay que saber abordarlas. Hay que comprender que exponer o expresar todo lo que uno vivió desde su intimidad es romper, es desconstruir una coraza que uno fue creando a lo largo del tiempo con el mismo daño. Y también, bueno, lo último que dice María, de generar conciencia en la práctica del ser, del tipo de género que se quiera o de diversidad que se quiera, pero saber que hay un parámetro de responsabilidades y convivencia, ¿no? Está en la educación cívica, quizás un poquito más desconstruido, menos rígido en el hombre y la mujer por sí, pero sin saber que ser un ser de convivencia y de respeto con las culturas, ¿no? Y obviamente abordar la agresividad, el mal aprendizaje, las malas prácticas o las malas costumbres, tienen un desencadenante, que primero son las expresiones físicas, el perímetro de uno de seguridad, ¿no? De contacto, y después, bueno, el entorno de convivencia. Pero más que nada, en el diálogo, el tipo de tono que se usa, de términos que se usa, terminan llevando un paso a paso. Es todo un registro de pasos a pasos, tanto en lo negativo como en lo positivo. Pero si tomamos esta educación, como dice María, de enseñar a las masculinidades, a las feminidades, a todas las identidades que se puedan comprender en una sociedad, hay parámetros de responsabilidades y cumplimientos con la convivencia y con las acciones. Bueno, quería acercar ese comentario y muchas gracias por todo el trabajo que hacen. Muy bueno. Gracias, Diego. Y bueno, seguimos con las compañeras ahí, que no sé si me está quedando alguien que exprese, hable. Sheila me parece que tenía la mano levantada. Sheila tenía la mano levantada. Gracias por decirlo. Adelante, Sheila, entonces, porque yo estoy con el celular, así que no, a veces se me escapa alguna manopla por ahí. Sheila, ¿estás ahí? Sí, hola, buenas noches. Sí, en realidad en el momento después bajé la mano porque, bueno, fueron pasando otros temas, fue pasando. Pero bueno, en ese entonces estábamos mencionando un poco el discurso de alguna manera de la contraparte, de la víctima, en función de que se tratan de revictimizar quienes son agresores. Entonces, bueno, había una pregunta sobre esto y quería escuchar si podían los compas que nos están compartiendo y disertando, bueno, si tienen algo para compartirnos de esto, ¿no? También mucho se replica muchas veces que las madres, por rencores de pareja y situaciones de pareja, inventan situaciones. Bueno,
un poco esto era para pulsar, que nos comenten este tipo de situaciones que, bueno, la contraparte o distorsiona el discurso de la víctima o se victimizan, ¿no? Pero bueno, se tenían un poco más de información. Gracias. Bueno, gracias Sheila. Adelante la compa que quiera tomar la palabra y dar ahí. Bueno, veo dos manos, Norma y Edith. Sí, yo levanté la mano porque me quedé con eso, ¿no? De poder responderle a Romina cuando ella dice cuál es el argumento que se usa del otro lado, ¿no? Y contarles también que yo hace mucho tiempo que venía capacitándome también con Tejiendo Matria, recibiendo los mails y demás, y acompañando algunas capacitaciones que ustedes iban dictando. Y bueno, con respecto a esto, lo que hay que saber primero es que estas leyes, el código justamente penal, que es quien sostiene esta mirada más proteccionista hacia el victimario, es de 1921, ¿no? Es un código, si lo pensamos, totalmente patriarcal, ¿no? Todo lo que decía en aquel código tenía que ver justamente, imagínense que la mujer era tratada como una mujer deshonesta, ¿no? En estos casos de abuso sexual. Y muchas de las cosas que se hacían era que para proteger al abusador, lo que se proponía era que se casara con la mujer que había sido abusada sexualmente. O sea que si nosotros nos remontamos a toda esa historia, ahí nos queda clarísimo este posicionamiento machista como un sistema justamente patriarcal, porque eso es el patriarcado, un sistema que ha impuesto sus ideas durante todo este tiempo y que siempre que logramos algún derecho aparece algún conservador, como lo que nos está pasando ahora, que vuelve a poner en tensión lo que dice la víctima, ¿no? Cuando en realidad nosotros sabemos que nadie inventaría, primero, si es niño o niña, una historia sexual, porque no está en la cabeza del niño hablar de sexo. En la cabeza del niño está jugar, comerse un pancho, mirar un dibujito animado, jugar en red, pero no está en su cabecita explicar cómo es el pene de su agresor, ¿no? Entonces, cuando nos plantean esto, lo primero que tenemos que pensar es que en la justicia, lamentablemente, tenemos todavía mucho patriarcado, ¿no? Y que es muy difícil por eso, porque no hay una perspectiva de género, ni una perspectiva de vulnerabilidad, ni una perspectiva de niñez. Por tanto, se hace muy, muy difícil poder muchas veces discutir. Pero también es alentador saber que la pelea se fue dando, que esto que dice Romina también de un Estado, yo no diría grande, pero sí digo presente, ¿no? Un Estado muy presente, dando contención y respuesta, es importante para una población. Y lo que sí me resulta alentador es poder pensarnos nosotros como constructores de nuevos sujetos políticos, ¿no? Que puedan tener una injerencia justamente en estos cambios que necesita la sociedad. El feminismo o los feminismos, como dicen Rita Segato y demás, fueron un gran impacto para el cambio en estas políticas. Es decir, esta no es una lucha que se comenzó ahora, por ahí nosotros tuvimos también la posibilidad de empezar a poner más en agenda esto cuando nos dimos cuenta que nadie hablaba de lo que le pasa a las víctimas ni a las infancias, ¿no? Pero esto es algo que se viene discutiendo hace mucho tiempo. De hecho, con esto de las nuevas masculinidades, yo hice una capacitación muy interesante que la hizo la Universidad de Córdoba, y está bueno que Tejiendo Matria la pueda hacer, porque
es sumamente interesante poder seguir capacitando. En Córdoba hay un foro sobre masculinidades, para justamente poner freno a estas violencias y formar un nuevo sujeto varón. Voy a cortar porque mi perra quiere ladrar más que yo y le doy la palabra a Edith. Y quiere seguir con esto. Hola. Bueno, yo también soy abogada de niños, niñas y adolescentes. Y guiándome un poco de lo que lo que dijo Norma, es verdad, hay que ver el origen. Desde el momento de que salió el Código Penal, se sancionó, o sea, la mirada estaba más en los derechos del el imputado, o sea, el caso de duda, indubio pro reo. Hoy ha cambiado esta cuestión y justamente lo que se orienta es indubio pro niño o pro minoris, en relación sobre todo a lo que tiene que ver el derecho de familia. Y a veces nos encontramos en esa situación cuando observamos que quienes tienen que tener una observancia, una real perspectiva de niñez, no la tienen, y de género tampoco. Tenemos normas que fueron creadas a consecuencia, la ley Micaela vino dando cuenta del hecho aberrante que sufrió Micaela, que digamos, fue un cúmulo de situaciones de femicidios y de maltrato ante casos de denuncia que no fueron tenidas en cuenta. Entonces, acá se desdibuja o se malinterpreta lo que es verdaderamente la perspectiva de género. Creen que tener perspectiva de género es decirle sí a la mujer, y no es así, sino verla desde ese posicionamiento y de esa situación que tiene la sociedad. Hasta el año 1968, con la ley 17711, la mujer no era ni siquiera dueña de sus propios bienes, se lo administraba el marido estando casada, ni era tampoco, tenía la responsabilidad parental de sus hijos. Entonces, después con la democracia de Alfonsín, que vino lo de la responsabilidad parental compartida. Y en el año, estamos hablando de las leyes de Piazza, que fue el 2011, y la CUNAT 2015, pero recién en el 2018, ¿no? Se entendió que el Nico, niño... ¿qué vas a decir? Levanta la mano después para que quedes vos. Que después en el 2018, que cuando se trataba de un delito contra una persona menor de edad, tenía que actuar, en los delitos de violencia sexual, tenía que actuar inmediatamente el Ministerio Público sin necesidad de que se presentara el niño, niña o adolescente víctima con la representación de su representante legal, llámese progenitor o progenitora. En muchos de los casos, la violencia sexual padecida era intrafamiliar. Entonces, ¿cómo iba a denunciarse eso? Entonces, o sea, esta imprescriptibilidad que había, igual se veía coaccionada porque el niño, si iba a hacer la denuncia, necesitaba que también estuviera su representante legal. Entonces, ¿a qué vamos con esto? Al día de hoy hay una mirada, y ojo que no hablemos de la Convención de los Derechos del Niño, que es del año 89, entonces ya era un sujeto de derecho, con amplitud de derechos, con su propia voz, y que la voz debía ser debidamente tenida en cuenta por los jueces. Pero es como que es una cuestión de, tenemos leyes muy nobles, muy lindas, pero como que los jueces no se animaran a llevarlas a la práctica. Nosotros, cuando estamos impulsando la ley de prescriptibilidad, es ni más ni menos que decirle a los jueces, aplique lo que ya está, porque si está el juicio por la verdad, es porque los jueces sacan una hermosa sentencia como diciendo, sí, a ver, con esta sentencia decimos que la víctima tenía razón. Muchas de las sobrevivientes nos dicen, no, yo no quiero un juicio por la verdad, porque yo sé que lo que digo es cierto. O sea, si yo quiero una sentencia, quiero que esa sentencia se cumpla, no que sea lindo que la tenga en un cuadrito y nada más. Y que la otra persona, más allá de que esté anotada, ¿no es cierto?, como un agresor sexual, no tenga que cumplir una penalidad. A eso vamos.
porque es un delito aberrante que es similar a la tortura y que por eso debe ser imprescriptible. Y en cuanto a lo que estamos hablando de las falsas denuncias, a mí me toca muy de lleno porque yo escucho a chicos. Yo he estado en cámara Gesell y la verdad he salido descompuesta porque a veces no siempre es el ámbito más adecuado, pero en otros momentos largan absolutamente todo, al derecho o al revés, como se le pregunte. Es muy difícil para un chico manifestar la violencia sexual padecida. Y a veces, y esto tiene que ver también con la perspectiva de niñez y sobre todo con la capacitación de vida que se debe tener y el conocimiento que se tiene que tener como profesional. Hay indicadores que dan los chicos. Uno no está tratando de tramar, ay, este chico está abusado. No, porque los violentos, los agresores, máxime que cuando se trata de un crimen intrafamiliar, saben que tienen el espacio para hacer callar a la víctima. Y no es necesario, como en las películas, la amenaza, cállate, porque que también se usa, matamos a tu mamá, le hacemos algo a tu mamá. No. Ejerce. Perdón, ¿quién tiene el micrófono abierto? Que no sea Edith, que es quien está en uso de la palabra. Por favor, que lo cierre. Adelante, Edith. Bueno, está bien. A eso voy. Es muy difícil. Yo he tenido patrocinados en que cuando vienen a hablar, porque por cuestiones de familia, dice, este que me acompañó me hizo esto, me hizo esto y me hizo esto. Pero yo no quiero que se lo digas a nadie. Eso no te da derecho a pegar con un palo. Creo Se que ve ahí que se está abrió un registrado micrófono. alguien, sí. Sí, sí. Por ahí no sabe que tiene abierto el celular, el micrófono. Perdón, Nérida, estoy observando, no veo micrófonos abiertos más que el de Edith, permiso. Mientras escuchamos no comprendo bien cuál sería, no Sí, hay micrófonos no, por visibles eso. abiertos. No, porque yo no tengo. Bueno, entonces. No, perdón, Edith. Sí, justamente eso estaba chequeando. Ah, ¿no? Es como que No se sé, entonces. introyecta, no hay ningún micrófono abierto, solo Edith que está en uso de la Pero yo palabra. Así que gracias a todos por nada. tenerlo cerrado. Y es evidente que hay alguien que pretende hacer interferencia porque le estará molestando la temática que estamos tratando, compañera. Sí, porque Saben que esto hablaban de suele un palo acontecer. y la Edith, sabés que esto suele acontecer muy seguido, como lo sabe Norma y demás. Así que lo tenemos claro esta temática. que iban a dar con un palo, pero bueno, ya uno recibe de todo estos días, pero bueno, ¿qué va a ser? Tal cual. Así que bueno, tratemos de seguir. Sí, no hay problema. Bueno, a eso voy. El tema es, convengamos que el juicio penal tiene que haber un montón de pruebas. Yo estoy en un caso que incluso hoy está en casación y si bien no quería mucho hablar de esto, no voy a dar ninguna identidad por respeto, pero está en casación porque se está pidiendo la nulidad de un juicio en la que se absolvió al agresor y se basaron, o sea, cuando hay una prueba, encima fue un acceso carnal evidente, ¿no? Hay prueba pericial evidente, y el punto es que estando aún no firme, en los fundamentos que presenta La Libertad Avanza con este nuevo proyecto de aumentar la pena de falsas denuncias, pone de ejemplo este caso, ¿no? Con nombres y apellidos, como otros más. Es muy grave porque lo que se está mostrando, y ahí estamos hablando del poder político, que no se tratan de cualquiera, porque esta es la cuestión. Es llamativo el tipo de personas también
que entran en esta cuestión, y usando por ahí el falso síndrome de alienación parental, que en la gran mayoría de los casos tiende a cuestiones de índole sexual, para tapar estas aberraciones sexuales. No, o sea, invisibilizar al niño que transmite algo que le pasó y que lo transmitió a cuando tenía 5 años, lo transmitió cuando lo dijo a los 7 y después teniendo 15 años. O sea, ya siendo un adolescente hay un criterio y reconoce situaciones y no las dice como un refrán, sino que hasta su propio cuerpo habla. Disculpen, ¿no? Porque a mí me toca muy, no por yo ser sobreviviente, pero haber entrevistado chicos y que me digan una cosa así, y además a veces está el dicho, no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas, porque a veces hay pruebas que no se materializan, pero si yo sé cómo actué y que la otra persona se sabe que realmente es inocente y no culpable, no tiene por qué amenazar, no tiene por qué acosar, no tengo por qué encontrarme cosas en mi auto. No o sea, hay cierto accionar que demuestra a las claras que algo pasó, cuando yo en mi vida he tenido ningún tipo de estas situaciones. Entonces, no es una cosa, son varias, ¿no? Que pueda haber falsas denuncias, y sí, todo, como hay un montón de cosas, pero lamentablemente, la gran mayoría no. Y digo lamentablemente porque son reales los hechos y lo padecen niños, niñas y adolescentes. Y los marcan de por vida, los marcan de por vida. Entonces, sinceramente no, por eso yo lo que trataba en cuanto a lo del síndrome de alienación parental, que además no tiene una base científica, porque no la hay, porque lo han dicho todos los profesionales y las universidades y entidades académicas del mundo y la misma Organización Mundial de la Salud. Entonces llama poderosa la atención, y también llama poderosamente la atención la oportunidad en que vienen a aparecer este congreso, ¿no? Y que aparece este proyecto y que aparece, o sea, es muy, muy característico este accionar, ¿no? Así que, bueno, nada, no sé si contesto un poco la pregunta o quieren que aclare algo más. Acá lo importante es que se tenga en cuenta la palabra del niño, porque casi la mayoría de los casos, el perpetrador quiere volver a la víctima. Este abusador que quedó absuelto con una condena no firme en casación, sigue hostigándolo. Está suspendido la responsabilidad parental y quiere que se le levante. Y quiere seguir decidiendo sobre su víctima. O sea, ni siquiera el respeto, porque ya se trata de un adolescente, en cuanto a eso. Y en otros casos lo mismo. Exactamente lo mismo. Y además es un hecho muy claro que a veces lo hacen a repetición. Porque me ha tocado que yo intervine respecto de una jovencita, pero que era una niña, cuando abusó su padrastro, y al poco tiempo, bueno, ya ha llevado el juicio y todo, ya era adolescente ella, las hermanitas vinieron a hablarme de abusos de progenitor de diferente forma, en diferentes lugares, pero evidentemente cierto. ¿Y qué pasa? Tuvieron su tiempo. ¿Y cómo lo dicen? Y cómo se lo dicen a los profesionales. Uno nunca va a perseguir o inventar que un chico dice algo. Nadie está dispuesto a eso. Si tenemos leyes que nos obligan a los profesionales, ¿no? Como la 24417, que es la de violencia, al menos en Capital Federal, y en Provincia de Buenos Aires también, y es más amplia todavía, porque obliga a todos los ciudadanos a que si tienen un conocimiento de una violencia contra un niño, lo tienen que denunciar. La de Nación
establece en el artículo 2 que los profesionales que han tenido contacto con un niño y tienen conocimiento de esto, lo tienen que denunciar. Después no puede ser acosado el profesional, que es el llamado backlash. Es acosado, pero de diferentes maneras, amenazado, denunciado entre los colegios de abogados, ante los colegios profesionales también. Que obviamente no es que no estemos dispuestos a hablar, a someternos a esto, pero son maniobras de acoso, porque uno no ¿qué mérito tiene? ¿Qué es lo que va a ganar? Pongámonos a pensar esto, ¿qué puede ganar, no? La progenitora en denunciar, ¿por qué denunciar? Porque no va a tener contacto con el chico, pero denuncia, pero tiene que seguir el juicio penal. Y el juicio penal no salen 2 monedas, cuesta. Hay que pagar a los peritos, y no son gente pudiente, no es así. Generalmente el que está económicamente bien es el acusado y no está pagando lo de la víctima. Tienen los mejores abogados. Entonces, yo lucho por la verdad, siempre, eso seguro. Pero no está bueno estar manejando como que se trata de una influencia en los niños. No es así. Un niño no puede inventar algo tan aberrante que diga hasta el lugar, con detalles del lugar donde sucede. Lugares en donde por ahí no tuvo acceso la progenitora. ¿Y cómo lo sabe el niño? ¿Cómo puede describir por ahí el baño de la casa del progenitor? Si nunca estuvo la progenitora. ¿Cómo lo puede describir? Hay cosas que no se pueden pasar por alto. Disculpen, por ahí lo tomé con bastante énfasis esto, pero son cosas que a uno personalmente le duele, porque estas cosas hacen que los chicos descrean de la justicia. Y por eso la lucha tan grande hoy en día, que algunas víctimas dicen, bueno, me conformo con el juicio con la verdad, al menos a ver si puede llevar. Yo tengo una colega que hoy se anima a un juicio por la verdad porque se enteró que quien la abusó a ella en su momento, lo hizo también con su nieta. Y entonces tuvo la valentía de iniciar el juicio, ¿no? En pro de también esa niña y de cualquier otro chico que hubiera podido padecerlo. A veces se hace un bien también para un chico y se somete a eso para un chico, pudiendo haberse quedado y decir, no, ¿por qué no lo hago? Y al día de hoy ha pasado por una situación de enfermedad seria, porque le vino una enfermedad sobreviniente y sin embargo tuvo la valentía de enfrentarse a todo esto. Entonces hay que poner en balanza que a nadie le es grato estar en un juicio, a nadie. A ninguno le gusta, a nadie le gusta que le llegue una carta de documento por la humedad en una pared. Imagínense un tema así tan grave, tan grave. Así que bueno, disculpen, no, pero esto la verdad, yo como abogada de chicos y que los escucho y sé los problemas que tienen, un chico cuando detalla o describe un hecho de esta naturaleza, hay que escucharlo y hay que tomarlo en cuenta. Los chicos no inventan estas cosas. Gracias, disculpen. Gracias Edith, porque realmente me has dejado atravesada con esto de que hay muchos que no les creen a las niñas. Y esto es que se le genere una fisura, ya es irreversible y le queda para toda su vida esa herida. Tanto como alguien que está con su madre detrás de una reja teniendo 1 o 2 añitos, también pasa exactamente lo mismo. Entonces, quienes de alguna manera hemos trajinado estos institutos, sabemos de lo que hablamos y de lo que se cocina dentro de todas estas decisiones patriarcales que nos persiguen y no nos permiten que hoy por hoy estemos libres de todos estos acosos y de estas violentaciones que se padecen, porque a diario vemos quien se dedica a la niñez, lo ve, la GESEL es una herramienta, lamentablemente no cura, que esto es lo más grave de todo, para la situación no hay cura, salvo el poder hablarlo, el poder expresarlo en el momento que pasa, que es cuando no lo pueden hacer. Así que
yo he quedado ahí todo y tenemos varias manos. Gracias por estar del lado de las niñeces y adolescencias, porque acá la tenemos a todos, digamos. Así que bueno, vamos con Romina, que había levantado la mano, Sheila y Nicolás y Eusebio. Así en ese orden, por favor. Muchas gracias. Bueno, quería intervenir, lo que pasa es que también quiero escuchar todas las manos levantadas, y me parece que capaz que lo mío puede quedar como más secundario. Quería intervenir de una forma de decirles, escuché con atención todas las intervenciones, pero en todo el tiempo dijeron son leyes viejas, son leyes que estaban en una época, son leyes que no protegían, pero no hay la explicación de qué dice, qué es lo que dice, por qué es patriarcal, por qué es machista, por qué vulnera a la mujer, por qué, o sea, para armar placas, pónganle ahora, yo tengo una perspectiva muy de la informática y del momento actual en el que estamos, entonces yo todo me lo imagino como en placa de Canva para poder poner en Instagram. Entonces digo, jugamos a este juego perverso, a explicarlo, lamentablemente, porque estamos en esta sociedad y en esta realidad. Entonces, esto, ¿no? Bueno, nosotros tenemos esta perspectiva ética porque pasa esta otra cosa, la ley dice tal, ¿me entienden lo que explico? Eso, no sé si da para otra charla lo que estoy diciendo, pero lo podemos trabajar. Yo estoy para trabajarlo si lo quieren hacer. Sin duda, compañera, esto es, nosotros vamos como multisectorial federal de la República Argentina, vamos a trabajar estos temas, están todos ustedes invitados, convocados y desde ya cuasi obligades a participar de lo que van a ser lo que llamamos nosotros universidades de verano, para que esta temática tenga un taller pura y exclusivamente de 3-4 horas para que se puedan trabajar todos estos temas y demás. Así que ya están todes, absolutamente todes conminadas. Vamos a ser muy democráticos en este momento a participar porque obviamente alguna novedad más va a tenerse para esta altura que se pueda seguir trabajando, sea el movimiento de la ley, sea que alguien escuchó alguna cuestión más y se decidió algún magistrado a decidir que el niño tiene razón, ¿sí? Así que bueno, seguimos con las compas que estábamos y habíamos dicho viene Sheila, Nico y Eusebio, por favor. Bien, gracias. Yo quería traer un punto, es dando un ejemplo en el caso de que la víctima sí tenga una madre protectora que acompaña la verdad y una particularidad que me ha tocado acompañar y bueno, como el ejemplo que di antes también, que sucede y lo expreso de esta manera para que en caso de que puedan explicarlo nuestros expositores, qué es ser querellante y la posibilidad que tienen las madres protectoras o familiares que quieran ser querellantes en la causa del abuso sexual infantil, si beneficia, de qué manera y si depende, bueno, hubo en un caso que acompañé una jugada de que el proponerse como querellante, incluso entregando una nota y explicando cómo, por qué, no dependía solo de la proposición de la madre que estaba también denunciando, sino que se abstenía a la decisión si es de la fiscalía o de quién, de autorizar a la madre protectora y acompañante de la denuncia de ser querellante o no. Bueno, traigo esta consulta que me parece que en lo judicial resultó importante en algunos casos. Bien, gracias Sheila. Nicolás, tenés la palabra. Bueno, sí, ser querellante, cada código procesal, cada provincia tiene un código procesal propio
Y ahí en el Código Procesal es como que te explica cuáles son los requisitos para ser querellante en el caso penal. Es cierto que uno tiene que hacer un escrito y explicar por qué quiere ser querellante, pero no debería haber mayor obstáculo, o sea, no se lo deberían impedir. La representante directa de un niño con una niña que sufrió un abuso es la que está también haciendo la denuncia, que en este caso sería la madre, y podrías ser la representante directa y presentarse como querellante con un abogado. Depende también, como te digo, cada código procesal tiene sus características, pero no debería haber obstáculos, más allá de que sí, por una formalidad se le corre vista al fiscal, a la contraparte puede oponerse, pero la decisión no debería ser impedir el acceso a la justicia, porque estamos hablando del acceso a la justicia, ¿no? El fiscal no representa tanto a la víctima, sino que más que nada representa intereses del Estado, no del particular en sí. Ahora, siguiendo un poquitito también con lo que había dicho Norma, del Código Penal, que es del año 1921, que es un código patriarcal, y dónde está esa disposición patriarcal que decía Romina, básicamente está en que esos hombres de aquel momento, que fue hecho por todos los legisladores de ese momento eran hombres, decidieron hacer que la prescripción corra igual para todos los delitos. Ahí está el patriarcado. No hicieron ninguna diferencia con los delitos hacia las infancias, hacia las mujeres, o sea, no han tomado en cuenta absolutamente nada. Dijeron, bueno, metamos todo en la misma bolsa, son todos los mismos delitos, y que este delito prescriba como todos los demás. Y ahí hubo eso es patriarcado puro. Después, ahora, en cuanto, ¿cuáles son otros los argumentos técnicos de defensa de un abusador? Es también, como dijo Edith, el indubio pro reo, que es, en caso de duda, se está a favor del imputado, se está a favor de la absolución del imputado. Entonces, la estrategia que siempre van a usar del otro lado es buscar la duda. Buscan la duda. Ante la duda, se absuelve. Ahora, en casos que hay que pelear la imprescriptibilidad, el argumento de la prescripción es, bueno, si este tipo durante todo este año, todo este lapso de tiempo no cometió nuevos delitos, el Estado entiende que está resocializado. Ese es el argumento de la prescripción, para estar a favor de la prescripción. Y otro de los argumentos también es la seguridad jurídica, de que la persona no sea perseguida indefinidamente por un hecho que pasó hace mucho. Esos son los argumentos de la prescripción. Otro argumento técnico es el principio de legalidad, que nadie puede ser sentenciado sin juicio justo anterior a la ley, juzgado según la ley anterior al hecho del proceso. Son principios constitucionales que usan muchas veces los abogados de los abusadores. Por eso nosotros también decidimos, en el argumento de nuestro proyecto de ley, usar principios de la misma jerarquía, ¿sí? Con jerarquías internacionales, jerarquías constitucionales, convencionales, y los ponemos en la balanza y le decimos a la justicia, tenemos un montón de argumentos de la misma jerarquía que debería empezar a favor de la víctima. Para hacer el proyecto de ley nuestro sí nos fijamos mucho en cuáles eran los argumentos de los abogados defensores de los abusadores. Eso nada más quería decir. Gracias, Nico. Está excelente la explicación técnicamente. No sé si les satisfizo a Sheila y a las otras compañeras que tuvieran inquietudes. En ese caso está Eusebio en la palabra, así que bueno, adelante Eusebio, luego Natalia, Nati, Edith, María, Mary que había levantado también la mano, y Celeste. Así que en ese orden seguimos, compas. Vamos todavía, que está maravillosa esta ranchada de hoy sábado para todos, nos enriquece y nos abre justamente la mente de dónde nos tenemos que posicionar cada día. Gracias a todos por estar acá. ¿Cómo les va? Sí, tiene razón, la verdad que está bastante interesante, se puede escuchar distintas opiniones.
por ahí no me presenté antes completamente. Mi nombre es Rubén Ceballos, soy de la provincia de Jujuy. Tenemos una asociación civil y venimos trabajando, aparte de juntar plástico, que es lo que nosotros hacemos, y por ahí siempre me presenté con ese tema de cuidar el ambiente, pero también venimos trabajando con niñas, niños y adolescentes de hace 7, 8 años. Nosotros siempre hemos pregonado, por ejemplo, el tema del deporte, el deporte social como herramienta de contención y prevención. Eso ha sido uno de nuestros motivos en el cual nosotros nos integramos a este trabajo de estar acompañando a niñas, niños y adolescentes. Ahí siguiendo y escuchando a una de las compañeras, y por experiencia, porque nosotros también lo vivimos, en el sentido de acompañando a otra, en un principio a una niña del barrio hace mucho tiempo. Decía que ya sean cuando son niñas o un poquito adolescentes, por ahí son víctimas. Entonces tenés al victimario, que es la persona directa que afecta. Pero hemos visto en este tiempo que también tenemos como victimario o los niños y nosotros los adultos que acompañamos, también somos víctimas del sistema. ¿Y a qué le llamamos nosotros sistema? Por ejemplo, cuando vamos a hacer la primera denuncia, que es en la policía. Entonces la policía, nosotros tenemos que contar, a ver, ¿qué te pasó? Por ejemplo, en la experiencia nuestra, y el hombre intentó tocarme las partes íntimas, ¿y te tocó? No. Entonces, de ahí nos trasladan, o nos trasladan, por ejemplo, a hacer la revisación, porque al hacer ese intento la chica intentó escaparse, se lastimó, bueno, hacer la revisación. Otra vez el doctor, la psicóloga, ¿qué te pasó? ¿Te tocó? ¿Dónde te tocó? Pero no te lastimó porque tu parte no te tocó. De ahí teníamos que hacer la denuncia, pasar al abogado, al abogado supuestamente disque especialista en niñas, niños, y otra vez, y así. Después que pasamos eso, volver otra vez ante los jueces, y otra vez, ¿qué te pasó? Entonces creemos que ahí el sistema también es un victimario hacia las personas. Entonces, cuando una niña o una madre cuenta esa situación, para la próxima ya es como aburrido decir voy a hacer la denuncia. Entonces nosotros nos hemos puesto a pensar, a ver, ¿quiénes son esas personas? Es el Estado en general, ¿no es cierto? Pero en particular, ¿quiénes son esas personas? Cuando hacemos la denuncia en primera instancia es la policía. ¿Y quiénes están en la policía? Por ahí encontramos a un vecino, encontramos al padrino de alguno de los chicos, encontramos hasta un familiar. Entonces decimos que nosotros mismos como ciudadanos hemos perdido esa capacidad. Y pasamos un poquito más arriba, está bien, por ejemplo, los que vivimos en los barrios periféricos, no tenemos familiares ni conocidos que sean abogados. Pero a mí como institución me pasó que es imposible encontrar un abogado que se anime a hacer una denuncia. ¿Por qué? Porque trabaja, por ejemplo, nosotros hemos encontrado a que trabajan en estas organizaciones, como por ejemplo nosotros estamos acompañados en la DF, o estamos acompañados por RONAT, o ahora por otras instituciones. Entonces, como trabajan en el Estado, en un momento y después trabajan en una organización, bueno, no puedo hacer esa denuncia, perdóname. Entonces ahí vemos que se revictimiza. Después, ¿qué más hemos encontrado en esto? Que nosotros tenemos la ley de niñas y adolescentes. Antes que salga la ley, habíamos adherido a los 10, creo que eran los 10 derechos de los niños, donde todos nos capacitamos en eso. Y ahora muchos nos capacitamos, pero cuando vos lees la ley, y muchas leyes que las lees son perfectas, son bonitas. ¿Quién tiene la prioridad? El niño. ¿Quién tiene la obligación? El adulto y el funcionario. Pero cuando vas a la práctica, yo llevo 10 años, como les digo, no puedo poner un foco voy a seguir repitiéndolo hasta que algún día lo logre, pues no puedo poner a hacer un foco para que los niños hagan deporte. Entonces, son cuestiones que nosotros mismos. Entonces, cuando vemos que eso no funciona, ¿qué hacemos? Armamos organismos de control. Por ejemplo, nació la RONAT para controlar y juntarnos y organizarnos para trabajar con la DF. ¿Y la DF qué es? La DF es un organismo de control de los otros organismos que no funcionan. Entonces, no nos preocupamos en que funcione la primera instancia, que sería, por ejemplo, en el caso nuestro, la dirección de deportes.
No nos preocupamos por hacer que ese director de esa oficina cumpla con su obligación. Entonces armamos un órgano, bueno, y así. Entonces, ahora, por ejemplo, en la ley provincial de derechos niñas y adolescentes de la provincia de Jujuy, tenemos un organismo de control que se llama, disculpen, se me fue, pero donde participamos todas las instituciones no gubernamentales como asociaciones civiles, y ya llevamos, creo, 1 año y medio, ya vamos a cumplir 2 años que la ley se sancionó, se empezó a poner en práctica. No logramos armar el organismo de control en 2 años. Y vengo desde hace un año más o menos pidiendo a algún abogado, no es que me esté quejando, pero creo por lo que escuché pasa en todas las provincias, en todas, cuando hacemos reuniones como esta con otras instituciones en todas las provincias, entonces no es un tema únicamente de Jujuy. No encuentro un abogado, como le digo, que me redacte una nota. Yo puedo como voluntario, porque me gusta defender a los chicos, puedo armar una nota donde diga, Rubén Ceballos con la asociación civil solicita que se cumpla con la ley. Pero cuando vas allá, eso mientras no pongas el artículo, que no pongas la decisión jurídica, no pongas tantas partes teóricas, no te dan ni la hora. Entonces no encuentro un abogado que me redacte y me acompañe a presentar una nota de esas. Son cuestiones que debemos mejorar, yo siempre digo como sociedad, y hoy alguna compañera también decía de qué lado de la grieta estamos. Y, y yo pienso que nos hemos quedado por ahí con la idea de sancionamos leyes, sí, están perfectas las leyes, pero si no las bajamos al terreno, no las aplicamos, vamos a seguir sancionando y no vamos a mejorar, vamos a pasar 10 años más y seguiremos ya nos olvidaremos de los 10 derechos de los niños que era hace 10 años atrás, nos olvidaremos de la ley de niñas y adolescentes de la nacional y la provincial y pondremos otras leyes y así nos vamos tapando. Entonces, me parece importante la charla, y nosotros lo que también hemos visto que todos somos adultos y si las leyes no se cumplen, creo que también es responsable nuestra como adultos no poder darles a los chicos. Por ejemplo, ahora estamos trabajando, como les conté, yo hacía deporte con los chicos, agarraba una pelotita y me iba a jugar con los chicos. El año pasado hemos logrado armar con una ley nacional, con un programa nacional, 10 escuelitas de deporte, distintos deportes. Dentro de eso teníamos 100 y algo de chicos a los cuales los veíamos todos los fines de semana, era hermoso, funcionaba. Este año se cayó. No funciona, para nosotros eso era lo máximo a lo que habíamos aspirado porque era un programa inclusivo, muy inclusivo, un programa nacional. Bueno, este año de mi parte hemos dejado de ir a jugar con la pelotita porque hemos visto que no hemos logrado, sí hemos logrado contener a los chicos a través de la pelotita, pero no hemos logrado que los chicos vayan tomando conciencia de cuáles son sus derechos y cuáles son sus obligaciones, porque eso también resaltamos nosotros. Tenés derecho y tenés obligaciones. Este año hemos empezado a armar hace 2, 3 meses más o menos un grupo de chicos donde trabajemos y expliquemos y contemos artículo por artículo lo que es la ley de niñas, niños y adolescentes de la provincia de Jujuy. ¿Con qué nos hemos dado? Por ejemplo, dice, el niño tiene derecho a vivir en un ámbito socialmente o algo saludable o apto para el desarrollo. ¿Y qué? Salimos a la calle y no tiene cordón cuneta, no tiene cloacas, no tiene aguas servidas. Entonces después dice, el niño tiene derecho a deporte. Queremos a las 7 de la tarde, no tenemos. Y eso es responsabilidad de los adultos, digo de todos. Entonces, ¿para qué enseñamos tantos derechos si no los vamos a cumplir? Entonces los chicos han empezado a anotar. Por ejemplo, de 10 derechos de los que hemos charlado, 8 no se cumplen. Al sumo educación. Pero cuando hablas de su escuela, bueno, mi escuela, por ejemplo, donde va uno de los niños, dice, es la escuela Avellaneda, que está aquí en el barrio Bajo la Viña, tiene 130 años, pero no tiene un techo como para que hagan deporte el día que llueva. La escuela tiene 130 años, entonces uno tampoco por ahí puede achacar a un gobierno Entonces, era para contarles lo que a nosotros nos pasa en el territorio, lo que a nosotros nos pasa en los barrios, y muchas veces no es culpa de que no hagamos la militancia, lo hacemos, nos levantamos todos los días, presentamos notas, nos capacitamos, pero no logramos. Y por último ya, el tema Hola. Por último,
El tema de que en estas reuniones a mí me parecen importantísimas, igual que las capacitaciones donde uno participa en forma personal, pero lo que no estamos viendo es que participen los futuros políticos o los políticos actuales, o los funcionarios. ¿Por qué? Porque son ellos los que toman las decisiones. Nosotros podemos charlar por ahí, de desencontrarnos porque una opinión es distinta a la otra, podemos hacer un montón de observaciones, pero si quienes toman las decisiones no están presentes y no escuchan, tampoco veo que vamos a adelantar mucho. Agradecer por dejarme expresarme, agradecer por todas las opiniones y bueno, uno aprende muchas cosas que por ahí creía ya haberlas aprendido, haberse capacitado, así que muchas gracias. Gracias, Rubén. Acá te encontrás con todas compas y compas de todos, quienes obviamente, siendo de Jujuy, Nicolás te podrá dar una mano. Yo creo que para eso es estas reuniones, justamente para que hagamos una red en serio, desde nosotros, para integradamente poder que esos derechos que tenemos se cumplan, empezando por bajar las violencias en lo intrafamiliar, en lo social, en lo escolar. Toda violencia termina siendo dañina y con consecuencias en el futuro, colaterales y demás. Bueno, yo agradezco todo lo que dijiste y lo tomamos como registro. Los compañeros de Jujuy ya estaban todos tomando nota, Celeste, Nicolás ahí y demás. Así que bueno, yo le doy la palabra a Nati, que era la que seguía ahora. Nati, por favor. Yo tengo dos de batería, se me está terminando, les pido disculpas. Les quiero contar que la red es una red más que nada, también de capacitación y todo, pero más que nada de urgencia. Si necesitan algún promotor en algún territorio, alguna provincia, nos contactan y nosotros buscamos ahí un mapeo. Estoy apurada porque hay una compañera en crisis en este momento y estoy con eso. Pero por eso me quiero retirar. Agradezco el espacio, pero para que lo tengan en cuenta, cualquier cosita que necesiten con respecto a violencia de género, estamos y gracias por el espacio. Gracias, Nati, por toda tu militancia y tu estar siempre presente. Seguimos nosotros con esto, que hay muchos, y bueno, obviamente seguimos en contacto. Gracias. Ahora le toca a la compañera Edith, que había levantado la mano hace un buen rato también. Después Hola. viene Mary, así que bueno, vayan preparándose. Yo era para contestarnos, contestó parte Nicolás, pero a esta compañera que había consultado respecto a lo de cómo si tenía que el fiscal ver si una progenitora podía ser o no querellante en una causa, lo mismo que la defensa. Bueno, pero eso tiene que ver con una cuestión procesal desde el punto de vista de que tiene que estar legitimado el que acusa. El papel, hoy con la ley de víctimas que está a nivel nacional y muchas provincias ya la tienen incorporada a sus respectivos códigos procesales, que es como encarará cada provincia el juicio. Por ejemplo, en la de provincia de Buenos Aires, en la ley de víctimas, dejó abierta el hecho de que las víctimas pueden presentarse al juicio que se le da un patrocinio, ¿no? Y que además ese patrocinio no puede estar también dentro de la ley 14.568, que es la de abogado del niño. O sea que también puede tener abogado del niño. Y hay jurisprudencia en un caso en que, porque esta es la cuestión, el derecho de la víctima se amplió. Antes directamente hacía la denuncia, tomaba la cuestión la ministra pública, que era el Ministerio Público, el fiscal, y lo llevaba adelante. No había un conocimiento, no se le daba tanto conocimiento a la víctima sobre todo el tema procesal. Hoy sí tiene una participación, pero más fuerte es la participación de aquel que se presenta a accionar directamente, y eso lo tiene que ver la querella, ¿sí? Por eso yo cuando hablé de los costos que implican a una progenitora presentarse en un juicio desde el punto de vista querellante,
es mucho porque tiene que pagar el patrocinio, ¿no? Y además también los chicos hoy también pueden presentarse con su propio abogado de niño, ¿no? En ese caso. Por eso, porque hubo una ampliación de derechos de ese aspecto. ¿Y a qué voy? Por ejemplo, la víctima está noticiada, tiene derecho a tomar conocimiento, que se la notifique de determinadas cuestiones. Pero, por ejemplo, en el caso de ofrecimientos de prueba, el fiscal puede, al momento de llegar a juicio, puede elegir determinada prueba y otra dejarla de lado. Si uno es querellante, puede mantener esa prueba a pesar de que no lo mantenga el fiscal. Y eso es lo importante, ¿sí? No dejar que haya prueba que no se tome en cuenta, porque cada uno tiene una teoría del caso, una hipótesis, que la tiene que probar. Entonces, esa es la diferencia. Y en cuanto a si lo puede admitir o no, si es la progenitora, desde hecho sí, porque legalmente tiene derecho de representación de ese niño. Ahora, pongámosle que el que se presenta es el progenitor acusado. No puede ser, ¿cómo se llama?, imputado y querellante al mismo tiempo. Por esas razones es que se tiene que ver tiene que ver si realmente está legitimado o no. Le va a rechazar desde este punto de vista ser querellante porque es un contrasentido. Como por ejemplo un vecino, que se presente un vecino diciendo yo me presento como querellante de... No, pues usted, o sea, no tiene un vínculo legal que lo habilite a la representación de la persona ¿cómo se llama?, de la víctima. Eso era la aclaración de por qué a veces cuál era la diferencia, ¿no? Nada más, gracias. Gracias, Edith. Clarísimo. El complemento es sumatorio y nos engrandece en conocimiento, obviamente. Venía ahora Mary. Mary, ¿andás por ahí? Acá estoy. Bueno, adelante. Bueno, en parte me aclaró Edith, porque era lo que había entendido, era que cualquiera podía acompañar a un niño a denunciar, ¿no? Que yo podía acompañar a un niño a denunciar. Y bueno, ahora Edith dijo que no en todos los casos, ¿no? No, denunciar sí. Sí, María, sí, sí, okay. desde 2018 la violencia sexual contra las infancias es de acción pública. Ajá. Entonces, un vecino, vos como alguien de una asociación, el maestro, alguien que pasa por la calle y ve este acto, puede ir a hacer la denuncia. Es diferente a constituirse como querellante, ¿sí? Bueno, uno se constituye como querellante para impulsar esa investigación. Es un poco lo que decía Edith, ¿no? Que si el fiscal dice esta prueba no, yo digo, yo investigué y quiero que esa prueba esté preservada y quiero que se... Y soy el que... ¿sí? Entonces hay una diferencia entre ser querellante y en hacer la denuncia. Todos estamos obligados hoy a denunciar si sabemos de estos casos de violencia sexual contra las infancias. Me interesaba. Público, más todavía. Me interesaba certificar eso porque, bueno, yo fui docente de inglés, ahora ya estoy jubilada, y mi hija es docente de inglés. Y en el colegio te enterás de esas cosas. En el colegio lo ves al niño y si preguntas un poquito, te das un poquito del hilo, eso lo ves. No sabía que en este caso, ponerle mi hija, puede ir y presentarse como denunciante, hablándolo con la madre, calculo, demás, porque por ahí la madre ni quiere, ¿no? ¿Qué pasa? María, otra cosa, te digo ya antes que se me vaya la idea. Cuando se hace la denuncia, tu hija puede ir con su DNI porque le van a pedir que se identifique, pero ella puede pedir no aparecer como quien hace la denuncia, porque si el niño se lo confió, si el adolescente se lo confió a ella, es bueno que no se pierda ese vínculo, que la familia no sepa quién hizo la denuncia. Entonces, qué genial. Es como un segundo denunciante, y si es funcionario público aparece como un tercero denunciante y no se sabe quién denuncia. Genial, genial. Qué Pero hay algo importante, perdón que interrumpa. Justamente, es altamente importante la confianza que ha logrado el niño
con la persona a quien le ha confiado el hecho. Por tanto, es la preservación de esa identidad para que el niño pueda seguir expresándose en libertad y confianza, que es lo que más se requiere. Pero hay algo importante, perdón que meta acá, pero está comentando que se lo contó en el ámbito de la escuela. Hay una obligación dentro de lo que son los estatutos del docente, que a veces entran en estas cuestiones que dicen, no, vos lo que tenés que hacer es denunciarlo al superior y después el superior se encarga de evacuar o citar la consulta. De acuerdo, como dice Norma, y yo también lo entiendo, y muchas docentes que son abogadas también lo entendemos, uno tiene como ciudadano la obligación de denunciar, pero esto no implica la responsabilidad como docente de dar conocimiento al superior. Eso también lo tiene que hacer, porque si no va a entrar termina siendo coaccionado después el niño peor, porque entramos de nuevo en el juego de descartar la palabra de la docente, se empieza a atacar a la docente porque se mandó sola. Entonces, a ver, si yo le tengo que aconsejar, le digo, hay una obligación legal como ciudadano de denunciar, pero a la par, como fue en el ámbito y por su figura de docente, de informar al superior en debida forma, porque la escuela no puede hacer oídos sordos de esa situación. Claro, hay protocolo de todas maneras, Edith, el protocolo de los consejos generales de educación ya hace rato tienen, desde 2019 en la mayoría de las provincias, tienen un protocolo donde están los pasos a seguir. Muchas veces los directores no quieren involucrarse, pero sí tienen que estar informados y de todas maneras, cuando se avisa a la familia, hay que elaborar un acta, porque es la única manera que la escuela esté protegida de cualquier otro accionar y perder el título, ¿no? y el trabajo. Ok. Sí, ves, yo en el 19 ya estaba jubilada. Evitando siempre la revictimización de la que hablaba Eusebio, ¿no? Esto Sí, que pasa también con las mujeres en situación de violencia, la revictimización cuando vas a hacer la denuncia y todo es común a los dos tipos de violencia, al de los niños y al de las mujeres. Realmente te sentís muy violentada cuando querés hacer la denuncia y te toman el pelo y te dicen, no, pero bueno, escuche, tal vez que el hombre estaba tomado, y vos decís, no, ¿qué me importa si estaba tomado o no? Entonces,